Bienvenidos a Relatos desde el Cementerio. Esta noche recorreremos 10 historias sobrenaturales que ocurrieron en cementerios de México, España y Estados Unidos. Cada relato es real, contado por sacerdotes que enfrentaron lo inexplicable cara a cara. Prepárate para escuchar lamentos, ver sombras que no pertenecen a este mundo y presenciar fenómenos que desafían toda lógica. Quédate hasta el final, porque algunas de estas historias cambiarán para siempre la manera en que ves la muerte y lo que hay más allá de la vida. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál relato te impactó más. Así nos ayudas a seguir trayéndote más experiencias reales desde el cementerio. Historia 1. El canto gregoriano en la madrugada de California, Estados Unidos. Recuerdo aquella noche con un frío que calaba los huesos, aunque el calendario marcaba verano. Yo estaba en un pequeño cementerio en California donde me habían pedido acudir a rezar por las almas olvidadas, aquellas que no recibían visitas ni flores, tumbas sin nombre que el tiempo había cubierto con maleza, cruces oxidadas y piedras rotas. Era pasada la medianoche cuando decidí comenzar mi oración y el silencio se volvió tan espeso que podía escucharse hasta el crujir de mis propios pasos. Sobre la grava húmeda, encendí una vela frente a una tumba sin inscripción y apenas comencé a entonar un rezo, lo escuché, un canto, no cualquier canto, sino un coro gregoriano perfecto, voces graves y agudas entrelazadas con una armonía que ningún humano podría improvisar. Lo primero que pensé fue que alguien había dejado algún aparato escondido entre las tumbas. Pero las voces tenían un eco imposible, no venían de un punto en particular sino de todas partes. Como si las piedras mismas del cementerio estuvieran cantando. Caminé lentamente siguiendo ese sonido, mis dedos apretaban con fuerza el rosario que llevaba en el bolsillo. Cada amén resonaba profundo, con un timbre de voces masculinas que recordaba a monjes antiguos. Lo extraño era que ese cementerio nunca había tenido capilla ni comunidad religiosa cercana. Mucho menos monjes. Me detuve frente a un mausoleo con la puerta entreabierta. La herrumbre corroída mostraba que llevaba décadas sin tocarse, sin embargo el canto parecía brotar de allí dentro. La vela que llevaba titiló violentamente y el aire se tornó pesado, como impregnado de incienso rancio. Ese aroma fuerte que solo se percibe en templos antiguos abandonados. Me atreví a empujar la puerta y el chirrido metálico me hizo estremecer. Dentro todo estaba vacío. Solo paredes húmedas y una losa cubierta de polvo, pero el canto seguía, más fuerte, más cercano. Como si los cantores invisibles estuvieran a mi lado. Quise pronunciar una oración en voz alta, pero mi garganta se cerró. Lo único que logré fue balbucear un Padre Nuestro entrecortado. En ese instante la melodía cambió. De un tono solemne pasó a un tono fúnebre, las voces se arrastraban como lamentos prolongados, cada palabra latina parecía alargarse más de lo posible. Como si aquellos cantores ya no fueran hombres sino sombras prolongando su voz en la eternidad. Salí del mausoleo con el corazón desbocado y mis rodillas temblando. Al mirar al cielo me di cuenta de algo perturbador. La luna estaba cubierta por nubes oscuras que no estaban allí antes. Todo el cementerio se sumió en una penumbra opresiva. Las cruces proyectaban sombras desproporcionadas sobre la tierra y las lápidas parecían inclinarse hacia mí como si quisieran escuchar. El canto me seguía a donde caminara, nunca se alejaba, hasta que un detalle me heló la sangre. Comencé a distinguir palabras claras en medio del coro, voces que pronunciaban mi nombre, lo decían una y otra vez con cadencia perfecta: David, David, y el eco rebotaba en cada tumba. Me detuve, cerré los ojos y recé con todas mis fuerzas. Pedí a Dios que si aquellas eran almas perdidas, las condujera a la luz, y si no lo eran, que no permitiera que se acercaran más. En ese momento el coro estalló en un clímax tan potente que pensé que los vitrales de una iglesia invisible estaban a punto de romperse. Sentí que el suelo bajo mis pies vibraba, como si algo quisiera salir de la tierra. Tomé valor y pronuncié en voz alta la absolución de los difuntos. Apenas terminé la última palabra, el canto cesó de golpe, como si alguien hubiese cortado un hilo invisible. El silencio que quedó después fue tan brutal que los oídos me zumbaban. No había viento, no había insectos, ni siquiera el ulular de las lechuzas que siempre rondaban la zona. Solo un vacío inmenso que me hizo sentir que yo mismo estaba fuera del mundo. Caminé hasta la salida del cementerio sin atreverme a mirar atrás, y cuando crucé la reja me di cuenta de que la vela que llevaba en la mano nunca se había consumido. La flama seguía alta, intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Desde aquella noche jamás volví a escuchar un canto gregoriano sin recordar ese coro imposible, y cada vez que cierro los ojos siento que las voces todavía me llaman por mi nombre, como si quisieran que regrese al mismo lugar a rezar junto a ellos, pero sé que si lo hago quizá no vuelva a salir.
Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál relato te impactó más. Así nos ayudas a seguir trayéndote más experiencias reales desde el cementerio. Historia 2: La cruz que brilló durante el entierro en Guanajuato, México. Era un mediodía sofocante en Guanajuato. El cielo parecía de plomo y las nubes se agolpaban como presagio de tormenta, aunque nadie había anunciado lluvia. Me habían pedido oficiar un entierro en un panteón antiguo, de esos donde los pasillos estrechos apenas permiten caminar entre las tumbas que parecen apretadas unas contra otras, como si los muertos hubieran quedado sin espacio. El difunto era un hombre de unos 40 años que había fallecido en circunstancias poco claras. Decían que su corazón se detuvo de repente mientras trabajaba en la mina. Otros murmuraban que había sido maldecido por haber profanado una tumba años atrás, en un arranque de soberbia o necesidad. Yo escuchaba los murmullos de la gente, pero guardaba silencio. Sabía que en un pueblo pequeño cada historia se magnifica y se convierte en rumor eterno. El féretro estaba frente a mí, de madera oscura, cargado por 6 hombres que sudaban a pesar de la brisa fresca que comenzaba a levantarse. Un viento extraño que traía consigo un olor a tierra mojada, aunque aún no había caído una sola gota de lluvia. Preparé el misal, abrí las páginas en la oración de difuntos y comencé a pronunciar las palabras sagradas. Los presentes se persignaban en silencio, solo se escuchaban mis rezos y el crujir de la madera del ataúd. Fue entonces cuando sucedió algo que jamás olvidaré. Frente a la tumba abierta, justo al lado del hueco en la tierra, se levantaba una cruz de hierro clavada desde hacía décadas, oxidada, cubierta de musgo y apenas sostenida en pie, pero en el preciso momento en que pronuncié el nombre del difunto y pedí que Dios le recibiera en su gloria, esa cruz emitió una luz dorada, no un reflejo del sol ni un destello de relámpago, sino un resplandor propio que brotaba de su metal corroído como si estuviera ardiendo por dentro. La gente se sobresaltó, algunos cayeron de rodillas, otros retrocedieron murmurando que era un milagro. Yo mismo quedé paralizado con el rosario en la mano, observando cómo aquella cruz que debía estar muerta brillaba como una antorcha celestial. Lo extraño fue que el brillo no era constante, se intensificaba en cada palabra de mi rezo, como si respondiera a mis oraciones. Cada Señor ten piedad era acompañado por un resplandor más fuerte que bañaba las lápidas cercanas y hacía que las sombras se deformaran en figuras imposibles, rostros y siluetas que parecían moverse entre las piedras. El calor del resplandor me alcanzó y sentí que mi piel ardía, pero no era un fuego que quemara. Era una sensación de ser observado desde lo más profundo, como si miles de ojos invisibles se hubieran abierto de golpe en torno a nosotros. Los hombres que sostenían el ataúd lo dejaron en el suelo porque ya no podían mantener el equilibrio. La luz los cegaba y escuché a uno gritar que veía figuras caminando alrededor de la fosa. Sombras que no tenían cuerpo pero que se alargaban como si surgieran del resplandor mismo. Continué rezando con la voz quebrada, aunque el miedo me oprimía el pecho, porque sabía que si interrumpía la liturgia aquello podría empeorar. La luz de la cruz se elevaba como una columna dorada hacia el cielo y entonces escuchamos un murmullo. Un canto apagado que no venía de boca de ninguno de los presentes. Eran voces graves que repetían fragmentos de salmos, pero no en español, sino en latín antiguo, pronunciado con una perfección imposible para un grupo de campesinos y familiares llorosos. Algunos intentaron huir del panteón, pero la reja estaba cerrada y aunque uno de los jóvenes empujó con todas sus fuerzas, no consiguió abrirla. Era como si el mismo hierro se hubiera soldado por dentro. Yo sabía que lo que estaba presenciando no era un simple fenómeno natural. La cruz oxidada brillaba en respuesta a una presencia invisible que reclamaba ese entierro. Y lo más perturbador era que los rayos de luz no bañaban al difunto con serenidad, sino que caían sobre el ataúd con fuerza, como si trataran de impedir que fuese enterrado. El rostro de la viuda estaba desencajado, ella no lloraba, sino que repetía entre dientes que su marido no debía ser sepultado allí, que había dicho en vida que no quería reposar en tierra bendita, que algo lo atormentaba desde hacía tiempo. Y esas palabras fueron suficientes para que los murmullos se transformaran en gritos, acusaciones de pecado, de profanación, de deuda con los muertos. Yo alcé la voz y ordené silencio. La luz se intensificó tanto que las flores que habían dejado sobre la tumba comenzaron a marchitarse y crujir como si fueran quemadas por un sol invisible. Fue en ese instante cuando comprendí que debía terminar el rito con urgencia. Recité la absolución con las manos temblorosas, y al pronunciar el último amén, la luz se apagó de golpe, la cruz volvió a ser un trozo de hierro oxidado, el viento se detuvo y el cielo recobró su gris habitual.
El silencio fue tan pesado que nadie se atrevió a moverse durante varios segundos, hasta que los sepultureros comenzaron a bajar el féretro a la fosa. Nadie volvió a hablar del brillo, nadie quiso recordar que lo habían visto, pero yo sé lo que ocurrió y no puedo olvidarlo, aún más porque al final de la ceremonia, cuando todos se retiraron, me acerqué a la cruz para tocarla, necesitaba asegurarme de que estaba allí, real, tangible, pero al poner mi mano sobre el metal sentí un calor que aún permanecía, como brasas escondidas bajo ceniza, y en la base de la cruz había un detalle que ninguno de los presentes notó, una inscripción casi borrada, que solo se reveló con el resplandor. En letras latinas corroídas se leía una advertencia: Lux mea, non ostium, mi luz, no la de los enemigos. Desde entonces, cada vez que regreso a ese cementerio, me aseguro de no pasar cerca de esa cruz, porque temo que vuelva a encenderse, y que esta vez no lo haga como un signo de fe, sino como una condena. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál relato te impactó más. Así nos ayudas a seguir trayéndote más experiencias reales desde el cementerio. Historia 3: el ataúd que pesaba demasiado en Burgos, España. Nunca olvidaré aquel entierro en Burgos, porque fue la primera vez que sentí en carne propia lo que significa enfrentarse a lo inexplicable. Me habían llamado para acompañar el sepelio de un hombre de edad avanzada, un vecino del pueblo que había llevado una vida tranquila, sin enemigos aparentes ni escándalos conocidos. Todo parecía rutinario, un servicio sencillo con pocos asistentes, algunos familiares directos y los sepultureros del cementerio. El féretro estaba hecho de madera clara, recién barnizado, con un crucifijo sencillo clavado en la tapa. A primera vista no había nada fuera de lo común, pero desde el momento en que los hombres trataron de moverlo comenzaron los problemas. 6 cargadores se colocaron a cada lado, como es costumbre, y al intentar levantar el ataúd apenas consiguieron separarlo unos centímetros del suelo. Pensé que tal vez el difunto era corpulento, pero lo había visto con mis propios ojos antes de cerrarse la caja y no era un hombre grande, al contrario, su cuerpo era frágil, delgado, consumido por la vejez. Los cargadores hicieron un esfuerzo descomunal, los músculos tensos, los rostros rojos, el sudor corriéndoles por la frente, y aún así el ataúd parecía anclado al suelo. La madera crujía bajo la presión de sus brazos, y la gente comenzó a murmurar, inquieta. Alguien comentó que quizá lo habían llenado con piedras por error, otro que habían usado un material indebido, pero el carpintero estaba presente y juraba por la Virgen que había fabricado el féretro con sus propias manos y que estaba completamente vacío antes de colocar el cuerpo. Volvieron a intentarlo, esta vez con 8 hombres, y el resultado fue el mismo: el ataúd apenas se movió, como si una fuerza invisible lo empujara hacia abajo, hundiéndolo en la tierra. Yo observaba con el rosario en la mano, sintiendo una presión en el pecho cada vez más intensa. El aire se volvió frío de repente, aunque estábamos en verano y el sol brillaba alto. Un viento helado recorrió el cementerio y todos enmudecieron. Entonces, ocurrió algo todavía más perturbador: escuché un golpe sordo desde dentro del ataúd, muy leve, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para helar la sangre. Miré a los familiares, pero ninguno parecía haberlo escuchado, o quizá no quisieron aceptarlo. Decidí acercarme y puse la palma de la mano sobre la madera. No sentí movimiento, pero el frío era antinatural, como si la caja hubiese estado en una cámara de hielo. Ordené a los hombres que se detuvieran y comencé a rezar en voz alta, el responso por los difuntos, esperando que la oración disipara la opresión que sentíamos. A medida que pronunciaba las palabras sagradas, los murciélagos que dormían entre las vigas de la capilla cercana comenzaron a revolotear en círculos, como si algo los hubiera despertado, y el murmullo de las oraciones se mezclaba con el aleteo frenético de esas criaturas. El hijo del difunto, desesperado, me rogó que continuara con la ceremonia, que hiciera lo posible por sellar la tumba. Con gran esfuerzo, los hombres lograron arrastrar el ataúd hasta el borde de la fosa, pero no pudieron levantarlo para bajarlo dentro. Era como si aquel peso desmesurado no perteneciera al mundo natural. Uno de los sepultureros, un hombre mayor con décadas de experiencia, susurró con voz temblorosa que en toda su vida jamás había visto un ataúd tan pesado, y que cuando eso ocurría significaba que el difunto cargaba con pecados demasiado grandes, cadenas invisibles que lo retenían en este mundo. Yo sabía que no podía pronunciar esas palabras en voz alta, pero en mi interior comprendí que algo del hombre que yacía allí se negaba a descansar.
Abrí el misal y leí un salmo con voz firme, y en ese momento ocurrió lo impensable, el ataúd vibró levemente, como si algo en su interior reaccionara a la oración. Los hombres retrocedieron aterrados, y uno de ellos juró que había visto moverse el crucifijo clavado en la tapa, como si se inclinara hacia un costado. La viuda gritó, llamando al nombre de su esposo, y se desplomó de rodillas, convencida de que él seguía allí, consciente de lo que pasaba. Me arrodillé frente al ataúd y apoyé la frente sobre la madera, recitando las palabras de liberación. El aire olía a tierra removida y a hierro oxidado, como si el mismo cementerio respirara alrededor de nosotros. Sentí bajo mi piel un escalofrío, y por un instante creí escuchar una respiración profunda proveniente del interior, como un suspiro ahogado que se sincronizaba con mis rezos. Después de casi una hora de lucha, los hombres lograron, con esfuerzo sobrehumano, bajar el ataúd a la fosa, pero no sin antes haber sufrido desgarros en los brazos y calambres. Era como si cada músculo del cuerpo se negara a obedecer. Cuando al fin la caja tocó el fondo del agujero, el suelo tembló levemente, un estremecimiento que levantó polvo de las tumbas cercanas. El sonido fue tan extraño que todos los asistentes se persignaron al unísono. Ordené cubrir la fosa rápidamente, y los sepultureros comenzaron a lanzar paladas de tierra con una rapidez nerviosa, como si quisieran enterrar algo más que un cuerpo, como si quisieran sofocar un secreto. Cuando la tumba estuvo sellada, el viento se calmó de golpe, los murciélagos regresaron a su silencio y la temperatura volvió a ser la de un verano normal. La gente comenzó a retirarse en silencio, con los rostros pálidos, sin comentar lo ocurrido, como si un pacto tácito hubiera sellado sus labios. Me quedé solo frente a la cruz que colocamos sobre la tierra recién removida, y al mirarla juraría que la madera se inclinaba hacia un costado, como si pesara más de lo debido, reflejando la carga invisible del difunto. Esa noche, al regresar a la sacristía, encontré el rosario que había usado durante el entierro quebrado en dos, la cadena partida sin explicación, como si una fuerza lo hubiera desgarrado. Desde entonces, cuando me llaman a un sepelio en Burgos, no puedo evitar recordar aquel ataúd imposible de mover, y pienso que hay cuerpos que pesan más que su carne y sus huesos, porque llevan consigo un peso que no pertenece a este mundo, sino al otro. Y temo que algún día, en otro entierro, me vuelva a encontrar con un ataúd que nadie pueda cargar, porque no solo encierra un cuerpo, sino también aquello que lo condena. Historia 4. El hombre sin rostro que caminaba en Arizona, Estados Unidos. Esa noche fui llamado a un pequeño cementerio en las afueras de Arizona, un lugar apartado, rodeado de tierra seca, cactus torcidos y cruces de madera que se inclinaban con el peso del tiempo. Había luna llena, pero su luz parecía apagada, como si un velo cubriera el cielo entero. Los sepultureros me habían contado que varias noches seguidas habían visto una figura deambulando entre las tumbas, una silueta humana con sotana que caminaba despacio, arrastrando los pies. Pero lo más aterrador era que afirmaban que no tenía rostro, solo una mancha de oscuridad donde debería haber ojos, boca y nariz. Muchos pensaban que era un invento de los trabajadores para justificar su miedo a quedarse en vela, pero yo había aprendido a no subestimar los relatos de quienes pasan la vida entre muertos. Acepté pasar la noche en oración, y al caer la medianoche me encontré completamente solo, con la brisa tibia del desierto acariciando las lápidas y el ulular lejano de un búho. Al principio, todo estaba en calma, solo el crujir de la arena bajo mis zapatos mientras recorría los pasillos de tumbas olvidadas. Me detuve frente a una cruz de hierro oxidado, me arrodillé y comencé a rezar por las almas del lugar. Fue entonces cuando lo escuché, pasos lentos, arrastrados, acercándose detrás de mí. Sentí la piel erizarse de inmediato, mi instinto me decía que no debía girar, pero la presión en mi nuca era tan fuerte que finalmente me volví. A unos 20 metros, en el sendero central, estaba él. Una figura alta, envuelta en lo que parecía una sotana negra que flotaba apenas por encima del suelo, moviéndose sin prisa, con las manos colgando a los costados. Lo más perturbador era su cabeza, no había rasgos, ni ojos, ni boca, ni sombra de cabello, solo una superficie lisa de oscuridad, como un vacío en forma de rostro. Me quedé inmóvil, con el rosario apretado entre mis dedos. La figura avanzaba lentamente, y aunque el viento soplaba fuerte, su sotana no se agitaba, permanecía rígida, como si perteneciera a otro mundo. Cada paso que daba producía un sonido extraño, no el roce normal de los pies sobre la tierra, sino algo similar a un susurro, como si las tumbas mismas murmuraran con su andar.
Tragué saliva y levanté la cruz que llevaba colgada al cuello, recitando un Padre Nuestro en voz alta. En ese instante, el hombre sin rostro se detuvo. No se acercó más, pero su cabeza giró levemente hacia mí, y aunque no tenía ojos, sentí con certeza absoluta que me miraba, que estaba fijo en mí, penetrando en lo más profundo de mi ser. El aire se volvió helado, un frío imposible en medio del desierto, y de pronto las velas que había encendido cerca de algunas tumbas se apagaron todas a la vez, dejándome en la penumbra. Seguí rezando, mi voz quebrada pero firme, y entonces escuché un lamento, un gemido bajo que parecía salir de la nada y a la vez de todas partes. Era un sonido que no parecía humano, más bien como el viento pasando por una garganta invisible. Mis piernas temblaban, pero me obligué a dar un paso hacia él, y en cuanto lo hice, la figura retrocedió, no caminando, sino deslizándose hacia atrás, con un movimiento antinatural, como si el suelo mismo lo empujara. El silencio era insoportable, apenas interrumpido por ese susurro extraño que acompañaba cada movimiento de la figura. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre, varias sombras comenzaron a aparecer sobre las lápidas, proyectadas por una luz inexistente, alargándose hasta rodearme. No había cuerpos que las produjeran, solo manchas oscuras que se extendían sobre la tierra y se inclinaban hacia mí, como queriendo arrastrarme con ellas. La figura del hombre sin rostro se detuvo de nuevo, levantó lentamente una mano, y cuando lo hizo, las sombras se detuvieron también, como obedeciendo a una orden silenciosa. Grité en voz alta una absolución, ordenando a cualquier espíritu perdido que se apartara en el nombre de Dios. En ese instante la figura inclinó la cabeza hacia un costado, como un gesto de extraña curiosidad, y luego, con un movimiento brusco, se giró y comenzó a caminar hacia el muro del cementerio. Yo lo seguí a distancia, incapaz de detenerme, como si mis pies fueran arrastrados por una fuerza invisible. Cuando llegó al muro, la figura no se detuvo, atravesó la piedra como si no existiera, desvaneciéndose en la nada, mientras las sombras que me rodeaban se disipaban lentamente en la arena. Me quedé solo, jadeando, con el corazón desbocado y el cuerpo entumecido por el frío. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero yo sabía que aquello no había terminado. Cuando me disponía a salir del cementerio, vi algo sobre una tumba cercana, en la piedra blanca, recién limpia, había quedado grabada una huella oscura en forma de mano, como si alguien hubiera presionado con fuerza hasta quemar la superficie. Toqué la marca y estaba helada, más fría que cualquier cosa que hubiera sentido en mi vida. Esa huella permaneció allí durante meses, nadie pudo borrarla ni con ácido ni con cepillos de hierro, y cada vez que pasaba por el cementerio los sepultureros me decían que a veces, en noches de luna llena, volvían a verlo caminar entre las tumbas, siempre con su sotana flotando y su rostro vacío, siempre deteniéndose unos segundos a observar a quienes se atrevieran a entrar. Desde entonces sé que en Arizona hay un hombre que vaga sin rostro, un ser atrapado entre este mundo y otro, y temo que el día que vuelva a cruzarme con él ya no se limite a observar, sino que decida llevarme con él hacia esa oscuridad que habita en su cara vacía. Historia 5. La lápida que se agrietó al nombrar al difunto en Chiapas, México. Cuando llegué a aquel cementerio en Chiapas, lo hice llevado por un llamado extraño. Habían pasado ya varios días desde que recibí la visita de una anciana devota que asistía con frecuencia a la iglesia. Me habló de algo que había presenciado con sus propios ojos, durante un entierro reciente. En el preciso momento en que se pronunció en voz alta el nombre del difunto, la lápida recién colocada se agrietó de lado a lado, como si hubiera sido golpeada desde dentro. Al escuchar aquello, mi primera reacción fue pensar en la fragilidad de la piedra o en un mal trabajo de los canteros, pero el tono de la mujer, tembloroso y lleno de pavor, me indicó que había más detrás de ese suceso. El cementerio en cuestión se encontraba en un pequeño pueblo rodeado de montañas cubiertas de neblina. No era un lugar muy visitado, salvo en fechas de difuntos, cuando las familias acudían a limpiar las tumbas y encender velas. La entrada era de hierro oxidado y crujía con un lamento metálico al abrirse, como si las almas mismas se quejaran de ser perturbadas. Ese día, la bruma descendía temprano, cubriendo las cruces y los mausoleos con un velo de misterio. Me acerqué a la tumba señalada por la anciana. Era una lápida sencilla, de piedra clara, todavía fresca por el corte reciente, con el nombre grabado: Juan de Dios Morales, 1975-2023. El trazo estaba bien marcado, pero la grieta, oscura y profunda, atravesaba la piedra de forma diagonal.
Toqué la superficie y pude sentir la frialdad del mármol mezclada con un extraño calor que emanaba de la hendidura, como si aún guardara el eco de aquel instante. Pregunté a los sepultureros sobre lo ocurrido y todos evitaron mirarme a los ojos. Uno de ellos, un hombre curtido por los años y con las manos endurecidas por el trabajo, confesó en voz baja: «Padre, lo que pasó aquí no fue obra de hombre». Apenas bajamos el ataúd a la fosa, todo estaba en silencio. El nombre del difunto se mencionó en la oración, y en ese momento, se escuchó un crujido. Nadie había tocado la lápida. Fue como si algo desde adentro la hubiera roto. Intrigado, decidí indagar más sobre el difunto. Juan de Dios había sido conocido en el pueblo por su carácter sombrío. Muchos lo describían como un hombre solitario, que rara vez asistía a misa y que pasaba las noches deambulando cerca del panteón, murmurando palabras que nadie lograba entender. Algunos aseguraban que hablaba con los muertos, otros que practicaba cosas prohibidas. Nunca se comprobó nada, pero la gente lo evitaba. Aquella noche, volví al cementerio con mi breviario en la mano. No había luna, y la oscuridad parecía tragarse todo a su paso. Las velas dispersas sobre las tumbas ardían como pequeñas llamas temblorosas en medio de la negrura. Caminé hasta la tumba agrietada, y allí me arrodillé para rezar. Al pronunciar su nombre en la plegaria, un viento helado recorrió el lugar, apagando algunas velas cercanas. Fue entonces cuando escuché un sonido metálico, un eco sordo proveniente de debajo de la tierra, como si alguien golpeara el ataúd desde dentro. Me quedé paralizado. Volví a pronunciar su nombre, Juan de Dios Morales. Y la grieta de la lápida se extendió un poco más, soltando un leve polvo blanco que flotó en el aire como ceniza. Mi corazón latía con fuerza, pero continué rezando, invocando la luz de Cristo sobre aquella alma. De pronto, percibí un murmullo. No provenía del viento ni de los insectos nocturnos. Era una voz baja, susurrante, que parecía brotar del suelo mismo. Al principio no pude distinguir palabras, pero poco a poco logré entender. No me nombren, no me nombren. La voz era áspera, como si hablara a través de tierra húmeda. Me levanté de golpe y retrocedí unos pasos, observando con terror cómo la grieta de la lápida seguía ensanchándose lentamente, como si respondiera a la mención del nombre. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Al día siguiente, convoqué a algunos vecinos para rezar un rosario sobre la tumba. Nadie quiso acompañarme, salvo la anciana que había sido testigo inicial. Ella me confesó que el difunto había hecho un pacto oscuro en vida, y que temía que al nombrarlo en voz alta se le diera poder para volver a manifestarse. La tradición del pueblo decía que ciertos espíritus cargados de culpa no soportaban que se pronunciara su nombre en oración, porque la luz los obligaba a enfrentarse a su condena. Durante el rosario, la atmósfera se volvió densa. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Juan de Dios, el aire parecía vibrar, y las velas se agitaban violentamente aunque no hubiera viento. Al terminar, la anciana señaló la lápida y todos vimos cómo la grieta se había extendido aún más, dividiendo casi en dos la piedra. La noticia se extendió por el pueblo, y nadie volvió a pronunciar el nombre del difunto en voz alta. Incluso algunos familiares comenzaron a llamarlo simplemente el muerto, evitando su identidad. Pero yo, como sacerdote, no podía permitir que un alma quedara atrapada en el tormento. Volví al cementerio varias noches seguidas, siempre rezando frente a la tumba, siempre enfrentando aquel murmullo que me pedía silencio. Cada vez que nombraba a Juan de Dios, la tierra temblaba levemente bajo mis pies, como si algo se revolviera en el ataúd. Una madrugada, después de una larga oración, sucedió lo más inquietante. Al pronunciar su nombre con firmeza, la grieta de la lápida se abrió con un chasquido tan fuerte que retumbó en todo el camposanto. Un humo oscuro emergió del interior, denso y con un olor a tierra podrida mezclado con azufre. La anciana, que me acompañaba de nuevo, cayó de rodillas y gritó que aquello era el alma resistiéndose a ser liberada. Yo alcé la cruz y continué rezando con todas mis fuerzas. El humo se elevó, formando una figura apenas visible en la penumbra. No era un cuerpo definido, sino una sombra con un rostro desdibujado que se retorcía al escuchar el rezo. La figura lanzó un grito gutural que hizo vibrar las rejas de la entrada y estremeció los huesos en mi pecho. Continué orando, y con cada palabra, la figura se desvanecía un poco más, hasta que finalmente desapareció en un estallido de silencio.
Al amanecer, la lápida quedó reducida a pedazos. Ya no había grietas, porque no había piedra que mantener. Solo los fragmentos dispersos en el suelo, como si la tumba misma se hubiera rendido. Nadie en el pueblo quiso volver a colocar una nueva lápida. La fosa permanece cubierta apenas con tierra y algunas piedras sueltas, sin nombre, sin cruz, sin memoria. Hasta hoy, cuando camino por ese cementerio, evito pronunciar en voz alta el nombre de aquel hombre. Pero a veces, en las noches de neblina, juro escuchar de nuevo aquel susurro bajo mis pies. No me nombren, no me nombren. Y entonces recuerdo la grieta en la lápida, la sombra que emergió y el silencio que quedó después. Porque hay almas que no quieren ser recordadas, y nombres que nunca deberían pronunciarse. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál relato te impactó más. Así nos ayudas a seguir trayéndote más experiencias reales desde el cementerio. Historia 6. La mujer que rezaba de espaldas en un panteón de Madrid, España. Recuerdo con claridad la primera vez que escuché hablar de aquella figura enigmática. Fue en una reunión entre sacerdotes, en el seminario de Madrid, cuando un párroco ya entrado en años, con voz temblorosa, relató lo que muchos preferían silenciar. Hablaba de una mujer que rezaba de espaldas en uno de los panteones más antiguos de la ciudad, un lugar donde el aire siempre parecía cargado de un frío inexplicable, incluso en pleno verano. No era la típica historia de apariciones que solemos escuchar los curas en los confesionarios, esas que se mezclan con supersticiones o cuentos de abuelas. Esto tenía otra textura, lo relatado era siempre lo mismo, idéntico en boca de diferentes testigos, con los mismos detalles perturbadores. Una mujer, de cabellos oscuros y largos, vestida de manera antigua, aparecía a la hora del cierre del cementerio, cuando ya no debía quedar nadie, arrodillada frente a una tumba sin nombre. No se volvía jamás, no importaba desde dónde se la mirara. Su cuerpo estaba allí, inmóvil, murmurando oraciones en un tono apagado, pero con una cadencia hipnótica. Movido por la curiosidad, y quizás, por un instinto de deber pastoral, una tarde decidí visitar aquel camposanto. El panteón estaba en las afueras de Madrid, rodeado por muros altos y cubierto de cipreses que parecían custodiar el silencio. Apenas crucé el portón de hierro, un aire húmedo me rozó el rostro, como si el cementerio respirara distinto del resto de la ciudad. Caminé lentamente entre tumbas desgastadas por el tiempo, leyendo los nombres que ya casi nadie recordaba. A medida que me adentraba, notaba una inquietud que me apretaba el pecho. El sepulturero, un hombre de rostro curtido y mirada cansada, me reconoció como sacerdote y se me acercó con un gesto de respeto. Fue él quien, sin que yo le preguntara, mencionó a la mujer. Padre, si se queda hasta el cierre, quizá la vea. Yo ya me he acostumbrado, pero no se acerque demasiado. A veces quienes lo han intentado no han vuelto a ser los mismos. Su voz tembló al pronunciar esas últimas palabras, como si se arrepintiera de haber hablado de más. Esperé pacientemente a que el sol comenzara a hundirse en el horizonte. El cementerio adquiría un tono rojizo y luego se sumía en sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. El sepulturero cerró el portón principal y me permitió permanecer dentro, no sin antes persignarse y repetir que no la mirara directamente a los ojos. Fue entonces cuando la vi. Al principio creí que era una visitante rezagada, una mujer que no había alcanzado a salir antes del cierre. Estaba arrodillada frente a una cruz de piedra sin inscripción, su espalda cubierta por un manto negro que caía hasta el suelo. Su cabello, largo y oscuro, sobresalía en mechones que parecían brillar bajo la escasa luz que quedaba. Lo más inquietante era la inmovilidad perfecta de su postura. Sus labios se movían con lentitud, murmurando un rezo en un tono tan bajo que apenas se podía distinguir. No era latín, no era castellano, era una mezcla extraña, gutural, que me estremeció. Me acerqué unos pasos, con respeto, con la intención de ofrecerle ayuda, quizá confesión. Pero a medida que avanzaba, el aire se volvía denso, pesado, como si cada respiración costara el doble. El suelo mismo parecía retenerme. Detuve mi andar cuando sentí que su oración se intensificaba, como si percibiera mi presencia sin necesidad de volverse. No lo olvidaré jamás, el silencio del cementerio se quebró de pronto con un lamento que surgió de la tierra misma. No fue ella quien lo pronunció, sino algo que estaba bajo esa tumba.
Un sonido desgarrador, como un grito ahogado, resonó en mis oídos. Yo di un paso atrás, instintivamente, mientras la mujer seguía de rodillas, inmóvil, rezando hacia adelante. Quise pronunciar una oración, invocar a Cristo, pero mis labios apenas pudieron articular palabras. La lengua se me trababa, como si el aire mismo se negara a dejarme hablar. Cuando finalmente logré recitar un Padre Nuestro, ocurrió algo aún más aterrador. El rezo de la mujer se detuvo. El silencio fue absoluto. Y entonces, lentamente, muy lentamente, ladeó la cabeza hacia un costado, sin volverse. Sus cabellos oscurecieron aún más su rostro, pero en ese gesto intuí que sabía exactamente quién estaba detrás de ella. En ese instante sentí un frío que me atravesó los huesos, un frío que no era de este mundo. La tierra bajo mis pies vibró levemente, como un pulso sordo. Quise retroceder más, pero mis piernas estaban paralizadas. Ella no se levantó, no giró el cuerpo. Simplemente inclinó su cabeza hacia atrás, sin dejar de mirar al frente, como si quisiera mostrarme que jamás me concedería el consuelo de su rostro. El sepulturero me sacó de aquel estado con un grito lejano. Corrí hacia él sin mirar atrás, con el corazón desbocado. Cuando salí por fin del portón, sentí que podía respirar de nuevo. El hombre me miró con tristeza y me dijo, «Ya la ha visto, padre. Ahora sabrá lo que es llevar su oración en la memoria». Desde aquel día, cada noche de insomnio escucho en mi mente ese rezo incomprensible, esa letanía sin palabras humanas. He buscado en libros antiguos, he preguntado a colegas, incluso a expertos en lenguas muertas, pero nada se acerca a lo que escuché. Algunos me han sugerido que quizá la mujer no reza a Dios, sino a otra entidad, una que guarda a los que fueron enterrados sin nombre, sin consuelo y sin cruz. Vuelvo a pensar en la advertencia del sepulturero, que no me acercara demasiado, que no intentara verla de frente. Quizá sea eso lo que mantiene mi cordura aún intacta. Porque dicen que quien logra ver su rostro queda condenado a repetir con ella aquel rezo eterno, de espaldas al mundo, de rodillas sobre la tumba que no pertenece a nadie, y al mismo tiempo a todos. Aún hoy, cuando camino cerca de ese cementerio, siento que el aire se espesa, como si la mujer supiera que sigo vivo, que sigo recordándola. Y temo, con cada noche que pasa, que algún día su voz deje de ser un murmullo en mi memoria y se convierta en un rezo que salga de mi propia boca, sin poder detenerlo jamás. Historia 7. El susurro que repetía Bette en Nueva Orleans, Estados Unidos. Recuerdo con una claridad inquietante aquella noche en que todo comenzó. Como sacerdote, he pasado incontables madrugadas en cementerios, acompañando a los vivos en su duelo y a los muertos en su descanso. Sin embargo, en Nueva Orleans descubrí que hay lugares donde el silencio no significa paz, sino advertencia. Me habían pedido orar en el cementerio de St. Louis, un lugar antiguo, repleto de mausoleos de piedra carcomida y mármol ennegrecido por la humedad del río Mississippi. Era casi medianoche cuando llegué, cargando un rosario y un pequeño farol de aceite. El aire estaba espeso, con ese olor a tierra mojada mezclado con el aroma dulzón de flores marchitas. El guardián me dejó entrar, no sin antes mirarme con un gesto que nunca olvidaré. «Padre, si escucha algo, no responda. Solo rece y salga», murmuró mientras cerraba la verja detrás de mí. Pensé que era una advertencia nacida del miedo popular. En esa ciudad, los rumores sobre brujería, vudú y espíritus errantes se mezclan con la vida cotidiana como si fueran parte natural del ambiente. Pero a los pocos minutos de caminar entre los mausoleos, comprendí que no era un consejo vano. Mientras recitaba el rosario frente a la tumba de una familia que llevaba siglos allí, escuché por primera vez el murmullo. Un sonido leve, casi confundido con el viento, se deslizó a mi oído: «Vete». Me quedé quieto, conteniendo la respiración. No era un suspiro del aire. Era una voz humana, apenas perceptible, pero clara y firme. Giré lentamente, iluminando con el farol a mi alrededor, pero no había nadie. El cementerio parecía inmóvil, como si todo a su alrededor hubiera dejado de existir. Seguí rezando, convencido de que podía ser un engaño de la mente. Pero al terminar el primer misterio del rosario, volvió el susurro, esta vez más cerca, rozando mi oído izquierdo: «Vete». Un frío glacial recorrió mi cuerpo. El sudor me empapaba las manos, aunque el aire nocturno estaba helado.
Intenté ignorarlo y elevé la voz en oración, pero la voz no se detuvo. Cada palabra que yo pronunciaba era interrumpida por ese mandato, repetido con paciencia infinita: vete, vete, vete. Caminé hacia el mausoleo central, buscando apartarme de aquel rincón. Los pasillos entre las criptas parecían más estrechos de lo normal, como si las paredes mismas se cerraran sobre mí. La luz del farol proyectaba sombras que se alargaban, deformando los ángeles de mármol hasta darles rostros grotescos. De pronto, sentí un aliento en mi nuca. Tan real, tan tangible, que me giré con violencia, esperando encontrar a alguien detrás de mí. Pero el espacio estaba vacío, solo piedras y lápidas. Sin embargo, la voz se repitió, esta vez no como un susurro, sino como un murmullo áspero y cercano: vete. El sonido reverberó en mi pecho, y por primera vez sentí que aquello no era un simple espíritu errante. Era una presencia que no quería ser perturbada, que me expulsaba como si mi mera existencia en aquel lugar fuese una profanación. Respiré hondo y, aferrando con fuerza el rosario, pronuncié una oración de liberación. Mis palabras apenas flotaron en el aire cuando escuché otro murmullo, distinto, superpuesto al primero. Ya no era una sola voz. Eran varias, ocultas entre los muros, repitiendo en coro la misma palabra: vete, vete, vete. El eco parecía moverse, rodeándome, acercándose desde todas las direcciones. Cada tumba, cada mausoleo, parecía convertirse en una boca que repetía el mismo mandato. El cementerio entero me estaba echando. Aceleré el paso, con el farol temblando en mi mano. Entonces lo vi. Entre dos criptas, había una figura oscura, erguida y sin rostro. No caminaba, simplemente estaba allí, observándome, aunque careciera de ojos. El murmullo salió directamente de su dirección, grave, profundo, como si brotara desde lo más hondo de la tierra. ¿Vete? Mis rodillas casi ceden. Quise bendecirla, pero mi voz se quebró. Apenas logré elevar la mano y trazar una cruz en el aire. La figura se desvaneció, como humo que se disuelve entre las sombras. Me apresuré hacia la salida, pero el camino parecía más largo de lo que recordaba. Los pasillos se repetían, como si estuviera atrapado en un laberinto de piedra y huesos. Las voces me perseguían, repitiendo una y otra vez el mismo mandato. Algunas sonaban infantiles, otras ancianas, y algunas tan guturales que parecían rugidos disfrazados de palabras. Cuando por fin divisé la verja de hierro, sentí un último susurro, tan cerca de mi oído que tuve la certeza de que unos labios invisibles rozaron mi piel. Vete, pero volverás. Salí tambaleándome, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El guardián me esperaba, inmóvil, con una expresión sombría. Al verme, no me preguntó nada. Solo hizo la señal de la cruz y murmuró: Padre, usted ya escuchó lo que todos escuchamos alguna vez. No vuelve a ser el mismo después de eso. Esa noche comprendí que hay lugares donde la muerte no descansa y donde la presencia de un sacerdote no significa protección, sino provocación. Desde entonces, cada vez que rezo por los difuntos, me acompaña un eco lejano en mi memoria. Una voz insistente, inmutable, que me recuerda que en Nueva Orleans alguien, o algo, me sigue susurrando: vete. Historia 8: La cripta que exhalaba humo negro en Michoacán, México. Nunca olvidaré aquella noche en que fui llamado al panteón de un pequeño pueblo de Michoacán. Me habían advertido los habitantes que, desde hacía semanas, una vieja cripta situada en la parte más antigua del cementerio exhalaba un humo oscuro, denso, que se elevaba lentamente en la madrugada, como si viniera de un fuego invisible bajo la tierra. Yo, como sacerdote, debía acudir no solo a rezar por los muertos, sino también a tranquilizar a los vivos que ya no se atrevían ni a cruzar el portón del camposanto. El aire en Michoacán es distinto al caer la noche. El frío se filtra entre los huesos y el silencio es tan profundo que cualquier ruido parece un grito. Aquella madrugada, cuando llegué con mi farol y mi breviario, noté que el cementerio estaba completamente vacío. Ni siquiera los sepultureros, que normalmente velaban la entrada, quisieron acompañarme. Uno de ellos, antes de retirarse, me dijo con voz temblorosa: Padre, si escucha lamentos, no se acerque demasiado. Esa cripta guarda algo que no quiere ser liberado. Avancé solo, sintiendo el crujir de la grava bajo mis zapatos.
El farol iluminaba apenas unos pasos delante de mí, dejando el resto en una penumbra inquietante. Las cruces de hierro proyectaban sombras alargadas sobre las lápidas, y el viento hacía sonar los rosarios colgados en algunos mausoleos como si fueran campanas lejanas. Finalmente, llegué al lugar señalado. La cripta era antigua, construida con gruesos bloques de piedra volcánica, oscura y agrietada por el paso de los siglos. Tenía un portón de hierro oxidado, medio torcido, que parecía a punto de ceder. Sobre la entrada, apenas legible, se podía descifrar el apellido de una familia adinerada que había vivido en el pueblo hacía más de 200 años. Nadie, sin embargo, recordaba descendientes. Y allí estaba, un humo negro, espeso, que se filtraba por las rendijas de la puerta, ascendiendo en espirales lentas hacia el cielo nocturno. No era un humo común. No olía a madera quemada ni a incienso. Tenía un aroma metálico, agrio, mezclado con azufre. Al acercarme, sentí un ardor en la garganta y un peso extraño en el pecho, como si me costara respirar. Me arrodillé y empecé a rezar. El murmullo de mis oraciones se perdía entre aquel humo que parecía responder con un siseo, como si respirara conmigo. Al segundo Padre Nuestro, escuché un golpe seco dentro de la cripta. Fue tan fuerte que el portón vibró. Luego vino un arrastre, como si algo pesado se moviera en el interior. No quise abrir la puerta. No hubiera tenido sentido, además, las cadenas que sellaban el portón estaban oxidadas pero firmes. Sin embargo, los ruidos continuaron. Escuché lo que parecían pasos lentos, pesados, acercándose desde el fondo hacia la entrada. Y de pronto, 3 golpes más, esta vez acompañados por un gemido gutural, profundo, que heló mi sangre. Me persigné de inmediato y rocié agua bendita sobre el hierro. El humo retrocedió por un instante, como si hubiera sido empujado por una corriente invisible. Pero entonces sucedió lo más inquietante, del humo comenzaron a formarse siluetas. Al principio eran vagas, como sombras en movimiento. Luego se distinguieron mejor, rostros desfigurados, bocas abiertas en un grito eterno, ojos hundidos que parecían suplicar. Todos emergían del humo y se deshacían en el aire antes de tocar el suelo. Supe entonces que no eran simples vapores. Era el aliento de los condenados. Los vecinos contaban que esa cripta guardaba a una familia que murió en circunstancias terribles. Algunos decían que habían sido hacendados crueles, que explotaban a los campesinos hasta la muerte. Otros aseguraban que practicaban rituales prohibidos para mantener su riqueza. Lo cierto es que, tras un incendio en su hacienda, todos murieron en una sola noche, y el pueblo decidió enterrarlos juntos, sellados, sin ceremonia. Yo traté de elevar plegarias por sus almas, pero mis palabras se enredaban en la garganta. Cada vez que decía Señor, dales el descanso eterno, el humo se agitaba con violencia, como si rechazara la luz de Dios. Entonces sentí que alguien me observaba. Giré el farol, y en medio del humo, se distinguía una figura más sólida que las demás, un hombre alto, vestido con ropas antiguas, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro. Estaba parado detrás de la reja, inmóvil, pero lo sentía respirar. El miedo me paralizó. Apenas pude sostener el rosario. El silencio del cementerio se rompió con un susurro grave que surgió del humo. Padre, no rece, aquí no hay salvación. Retrocedí, pero el humo me envolvía. Mis ojos lloraban por el escozor, y cada inhalación era como tragar brasas. Sin embargo, reuní fuerzas y recité en voz alta el exorcismo más poderoso que conocía. Mis palabras resonaron entre las lápidas, y sentí que el aire temblaba. El humo rugió, se arremolinó con furia, y durante unos segundos, todo el cementerio pareció oscurecerse como si una tormenta se hubiera desatado sin nubes. Cuando terminé la última frase, el humo se contrajo violentamente y fue absorbido de nuevo hacia el interior de la cripta. Los rostros se deshicieron, los gemidos se apagaron, y el silencio regresó. Me quedé de pie, exhausto, temblando. El portón de hierro ya no exhalaba nada. Solo quedaba un olor tenue a ceniza y a hierro oxidado. Salí del cementerio antes del amanecer. Nadie me preguntó qué había visto. Bastaba con mi rostro pálido para que todos entendieran que lo que rondaba en aquella cripta no debía ser despertado de nuevo. Hasta el día de hoy, los lugareños evitan acercarse a ese rincón del panteón.
Dicen que, en noches de luna nueva, todavía puede verse un hilo de humo negro elevarse lentamente, como un suspiro que no se extingue. Yo, cada vez que lo recuerdo, pienso en esas palabras que escuché en la oscuridad: aquí no hay salvación. Y temo que sea cierto. Historia 9: El niño que pedía agua en Barcelona, España. Recuerdo aquella noche como si hubiera sido ayer. Yo era todavía un joven sacerdote recién llegado a Barcelona, asignado a una pequeña parroquia situada junto a un cementerio antiguo, de esos que parecen resistirse al paso del tiempo con sus muros ennegrecidos y sus cipreses que vigilan como centinelas. El aire de ese lugar siempre había tenido un peso particular, una densidad que se sentía en los pulmones y en el alma. Era un camposanto donde la historia y el silencio parecían estar vivos, como si las tumbas respiraran en las madrugadas. Me habían advertido los fieles de la zona que no pasara demasiado tiempo allí después del anochecer. Decían que, desde hacía décadas, algunos vecinos aseguraban ver a un niño de unos 8 o 9 años, vestido con ropas antiguas, que se acercaba a los visitantes pidiendo agua. Yo, como hombre de fe, traté de pensar en aquello como supersticiones locales, simples relatos nacidos del miedo y de la necesidad de darle forma a lo inexplicable. Sin embargo, pronto aprendería que no todo puede ser explicado con palabras. Era un viernes de noviembre, cerca del Día de Todos los Santos, cuando decidí rezar a solas en el cementerio después de una misa por los difuntos. Llevaba conmigo una pequeña lámpara de aceite y un rosario entre mis manos. El aire estaba húmedo y helado, y cada paso resonaba sobre la grava como un eco interminable. Los cipreses parecían doblarse bajo un viento que apenas existía. Me senté frente a una tumba sin nombre, una lápida desgastada que apenas mostraba símbolos corroídos por la lluvia. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. «Padre, ¿puede darme agua?». La voz era infantil, clara, casi susurrante, pero con una tonalidad que helaba la sangre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y levanté la lámpara. A unos metros, lo vi, un niño pálido, con cabello oscuro y desordenado, los ojos grandes y brillantes, que me miraba con desesperación. Su ropa parecía de otra época, quizá de principios del siglo XX, una camisa blanca demasiado ancha y unos pantalones cortos gastados. Me quedé mudo. El instinto me llevó a pensar que se trataba de algún hijo de los sepultureros o un niño perdido. Pero su aspecto no coincidía con nada que pudiera pertenecer al presente. Y su mirada tenía algo que me hizo bajar la vista. «No tengo agua, hijo», logré responderle, con un hilo de voz. El niño se acercó unos pasos más, sin hacer ruido, como si no pisara el suelo. Sus labios se movieron lentamente, repitiendo la súplica. «Por favor, tengo sed, mucha sed». El aire a mi alrededor se volvió más frío, tan denso que sentí que costaba respirar. Un murmullo comenzó a escucharse entre las tumbas, como si decenas de voces rezaran en secreto. Al alzar la lámpara, el niño ya no estaba frente a mí, sino unos metros más allá, mirándome de nuevo con esa expresión angustiante. Fue entonces cuando noté algo que me heló: sus pies estaban desnudos, y aunque el suelo estaba seco, dejaba huellas húmedas, como si hubiera salido de un río invisible. Con manos temblorosas saqué de mi sotana una pequeña botella de agua bendita que siempre llevaba conmigo. No sabía qué hacer, pero me acerqué y extendiéndola hacia él, le dije: «Toma, hijo, es lo único que puedo darte». El niño abrió la boca, pero no para beber. De sus labios secos salió un grito ahogado, un lamento que no parecía humano. La lámpara tembló en mi mano y la llama casi se apagó. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible me oprimiera el corazón. Cerré los ojos y recé con todas mis fuerzas, pidiendo protección. Cuando los abrí, el niño había desaparecido. Al día siguiente pregunté a los más ancianos del barrio. Uno de ellos, con la voz entrecortada, me dijo que conocía esa historia desde niño. Según contaban, en 1912 un pequeño había sido enterrado allí tras morir en circunstancias terribles. Había caído a un pozo cercano, y aunque fue rescatado con vida, no resistió los días posteriores por la fiebre y la sed. Nadie sabía exactamente dónde estaba su tumba, pues su familia se arruinó y el registro de entierro desapareció. Pero desde entonces, varias personas afirmaban haber visto al niño, siempre pidiendo agua.
Durante semanas traté de evitar pasar por el cementerio al caer la noche, pero mi labor como sacerdote me obligaba a acompañar entierros tardíos. Cada vez que entraba, sentía su presencia. El murmullo, las pisadas húmedas, y en ocasiones, un golpe sordo en las paredes de las criptas, como si alguien llamara desde dentro. Una madrugada de invierno, no pude más y decidí enfrentar lo que ocurría. Armado con agua bendita y mi crucifijo, fui al lugar exacto donde lo había visto por primera vez. El aire estaba helado, los cipreses crujían como huesos al romperse, y una neblina espesa cubría las tumbas. «Hijo, si aún estás aquí, si tu alma no ha encontrado descanso, ven», dije en voz alta. El silencio se rompió con un susurro. «Tengo sed». El niño apareció de nuevo, esta vez más cerca, tan cerca que pude ver el brillo opaco en sus ojos. No parecía malvado, sino atormentado, como si algo lo hubiera dejado atrapado en ese lugar. Vertí agua bendita sobre la tierra y recé con toda mi fe. El niño cayó de rodillas, mirándome con un dolor profundo, y de pronto comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí solo un charco de agua clara sobre la tumba sin nombre. Creí que todo había terminado. Sin embargo, semanas después, un sepulturero vino a mí, pálido como la muerte, diciendo que había escuchado la voz de un niño en plena madrugada, pidiéndole agua. Cuando corrió hacia la salida, encontró sus huellas mojadas sobre las losas secas. Hasta el día de hoy, nadie ha podido señalar con certeza dónde descansa aquel pequeño. Algunos dicen que sigue vagando entre las tumbas, buscando el alivio que le fue negado. Otros aseguran que, al dejar una jarra de agua en la entrada del cementerio, desaparece misteriosamente por la mañana, como si alguien la hubiera tomado. Yo, por mi parte, cada vez que paso por allí al anochecer, rezo por su alma. Y aunque mis labios pronuncian las oraciones, mi corazón late con el miedo de volver a escuchar esa voz tenue, desesperada, que aún parece arrastrarse entre las sombras. «Padre, ¿puede darme agua?». Historia 10. La figura blanca que cruzó el camposanto en Texas, Estados Unidos. Era una noche calurosa de verano en un pequeño pueblo de Texas, uno de esos lugares donde el viento arrastra la soledad entre los cactus y las calles de tierra. Fui llamado al cementerio local para oficiar un entierro poco común. Un hombre joven había fallecido de manera repentina, y la familia insistía en un rito que respetara las tradiciones más antiguas del lugar. El camposanto, rodeado de alambradas oxidadas y árboles que se retorcían como brazos, estaba prácticamente vacío cuando llegué. Solo un par de faroles colgando de postes iluminaban el sendero principal y arrojaban sombras alargadas sobre las lápidas cubiertas de polvo y musgo. Mientras preparábamos el ataúd y acomodábamos a los pocos familiares, el aire comenzó a cambiar. Primero fue un frío inesperado, pesado, como si el calor del verano se hubiera disipado en cuestión de segundos. Luego apareció una neblina ligera que se deslizó por entre las tumbas, moviéndose sin dirección aparente, pero que se intensificaba conforme avanzábamos hacia la zona más antigua del cementerio. Algo en mi interior me advirtió que no estaba solo, pero la solemnidad del entierro me obligó a concentrarme en la ceremonia. Terminé la primera oración cuando un movimiento en el extremo del camposanto captó mi atención. Una figura blanca, luminosa pero difusa, avanzaba lentamente entre las lápidas. Su forma era indefinida, no podía distinguir ni rostro ni extremidades con claridad, solo la sensación de que flotaba por encima del suelo. Cada vez que parpadeaba, parecía acercarse un poco más, cruzando la neblina y el silencio absoluto que cubría el cementerio. No había ruido de pasos, ni roce con el pasto, simplemente se desplazaba como si el aire mismo la empujara. Los familiares no la notaron, ocupados con el dolor y la tristeza, pero yo no podía apartar la vista. Algo en esa figura irradiaba una presencia intensa, una mezcla de calma y amenaza que me obligaba a arrodillarme y sostener el rosario con fuerza. Mis dedos se aferraban a las cuentas, rezando en silencio, mientras la entidad avanzaba directamente hacia el ataúd. Su luz blanca parecía absorber la oscuridad a su alrededor, iluminando las lápidas de manera antinatural, proyectando sombras que se movían en direcciones imposibles. Algunos segundos que parecieron horas, la figura cruzó el sendero central, flotando sobre los surcos del terreno. Atravesó una de las paredes de ladrillo que delimitaban el camposanto y desapareció de repente. Fue como si jamás hubiera estado allí, pero la sensación que dejó era tangible, un peso sobre el pecho, un eco en el aire, un frío que penetraba hasta los huesos. Decidí acercarme a la zona por donde había desaparecido,
Y noté algo extraño, la tierra estaba intacta. No había huellas, ni marcas de arrastre ni indicios de que alguien hubiera pasado por allí. Sin embargo, el aire aún llevaba un aroma dulce y húmedo, mezcla de flores marchitas y ozono, que me resultaba imposible de identificar. Me persigné y recé un Padre Nuestro completo, pero incluso al terminar, sentí que su presencia no se había ido del todo. Había dejado una especie de energía suspendida en el lugar, una advertencia silenciosa de que ese cementerio no pertenecía únicamente a los vivos ni a los muertos. En los días siguientes, fui informado de que otros que habían acudido al cementerio aseguraban haber visto destellos blancos entre las lápidas, como si alguien caminara de manera imperceptible, cruzando los pasillos en plena madrugada. Los perros del pueblo aullaban sin motivo aparente y algunos vecinos afirmaban haber sentido una presión inexplicable sobre sus hombros al pasar por el portón. La leyenda comenzó a crecer, pero yo sabía que lo que presencié no era un cuento, había visto una presencia que no pertenecía al mundo de los vivos, ni al de los muertos, sino a un espacio intermedio donde el tiempo y la materia se distorsionan. Volví al cementerio semanas después, solo, con la intención de investigar. Caminé entre las lápidas más antiguas, aquellas que databan de finales del siglo XIX. El aire estaba pesado, denso, y cada paso parecía hacer crujir los cimientos de la tierra misma. De repente, en el extremo opuesto, la vi nuevamente. La figura blanca cruzaba lentamente de un extremo a otro, esta vez sin neblina ni viento que la acompañara, como si el propio espacio la mantuviera suspendida. Noté un detalle que antes me había pasado desapercibido, su contorno parecía vibrar, ondular, como si cada partícula de su ser estuviera en movimiento perpetuo, imposible de tocar o comprender. Me arrodillé, elevé mi crucifijo y recé en voz alta. La luz de la figura aumentó un instante, cegadora, y luego retrocedió. No hubo sonido, no hubo amenaza directa, solo una presencia que parecía decirme que ese lugar tenía secretos que los humanos no debían perturbar. Intenté seguirla, pero al moverme, la figura desapareció de nuevo, dejando detrás un aire frío y un silencio absoluto, roto solo por el latido de mi propio corazón. Desde aquella noche, cada vez que entro al cementerio de Texas, siento un peso sobre mis hombros, un eco de la luz que no pertenece a este mundo. Y aunque los entierros continúan y los vivos caminan entre las tumbas, yo sé que en algún lugar, flotando entre la neblina y las lápidas, esa figura blanca sigue cruzando el camposanto, recordando a los vivos que hay lugares donde la frontera entre la vida y la muerte es apenas un hilo invisible, y que algunas presencias nunca se marchan del todo. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál relato te impactó más. Así nos ayudas a seguir trayéndote más experiencias reales desde el cementerio.